Fuera de Juego. Un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial. Periodismo de opinión e investigativo. Para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Volvemos al piso. Bienvenida, Xavi. ¿Qué tal, Julio? Coincidimos. Esta vez sí, porque si no siempre como nos cruzamos y no nos encontramos. Lo que pasa es que a usted le gusta pasear, hacer las notas. Y bueno, afuera. qué se le va a decir. Qué linda, pero le da una frescura al programa. Soy de la calle. Sí, yo soy más tranquilo. De la calle y del día. Ya estar despierta hasta ahora para mí es un montón. Yo si pudiera estar en casa haciendo el programa desde casa, te verá. Bueno, qué lindo, ¿no? Te imagino. Pero tengo que hacer una invitación para hacer un programita en Uruguay, así, bueno, por medio una vez cada 2 meses. Qué lindo, sí. Así en un sí. canal. Ya lo comprometimos en intendente también. Me gusta, me Pero sumo, bueno. me sumo. Sabina, estamos en comunicación ahora con la diputada nacional Mónica Tauer, que es diputada nacional por la Izquierda Unida, y asumió hace poquito. Nosotros hablábamos del sistema, hoy anunciamos que, bueno, ellos se presentan a elecciones y ocupan el cargo un periodo y luego dejan lugar a otro. Así que ahora vamos a charlar con Mónica, ya la vemos ahí en pantalla. Bienvenida a Fuera de Juego, Sabina y Eugenio. Bienvenida, diputada. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, gracias. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto. Clarito. Excelente. Buenas noches, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, diputada, bueno, agradecer a usted que disponga ahí este horario, la comunicación, después un día de trabajo, y agradecido a su gente, muy agradecido a su gente de prensa que la verdad que está constantemente trabajando para poder difundir el trabajo que hacen. Francisco, profesional, sí, apasionado. Profesional. Diputada, nosotros hablamos, y yo lo anunciaba, usted asumió el día jueves. Sí, justo con la ley base. Justo con las ley bases, pero ya desde el momento del juramento causó un revuelo. Sí, hubo algunos ataques, ¿cómo se llama? Injustificados también, ¿no? Sobre el tema de la jura. Nosotros juramos por la memoria de los que fueron asesinados durante el genocidio en la Argentina y en contra del genocidio actual que hay en Palestina, ¿no? Que lleva hasta adelante el Estado de Israel. Un Estado sionista, que eso no quiere decir ser antisemitista, sino centralmente ser antisionista, que es un grupo de gente que está bombardeando hace 9 meses incansablemente a la población civil que está en Palestina con la línea de terminarlo. Eso es concretamente lo que dicen desde el propio gobierno del Estado de Israel. Y también juramos por el compromiso con todos los que estamos luchando hoy en toda la geografía argentina contra el Tren Motosierra y las medidas económicas de este gobierno. Bueno, justamente queremos aclarar eso porque vimos inclusive que había un diputada del PRO, creo que fue, que hoy hizo una denuncia judicial o intentó hacer judicializar el tema de su juramento. Sí, hacen una resolución de repudio, digamos, centralmente. Por lo menos hasta ahora no tengo ninguna notificación que esté judicializado. No podría estarlo, digo, concretamente, ¿no? Porque si uno tiene el derecho a estar o no en contra de que hoy el mundo está en contra de la masacre que están haciendo en Israel, ahí en Palestina, disculpe. Así que no creo que haya ninguna posibilidad de judicializarlo, sí una acción que firmaron rotundo, esta diputada que usted nombra y algunos más. Bueno, y un ataque también desde el gobierno nacional, digamos, pero bueno, Milei también eligió estar del lado del presidente de Israel y comprometer a todos los argentinos en el apoyo a un gobierno genocida, digamos. Bueno, entonces nosotros también tenemos como parte de trabajadores y luchadores por los derechos democráticos y los derechos humanos en el país y el mundo, digamos, es decir, el derecho también a manifestarnos, es decir, hay movilizaciones en Europa, hay movilizaciones en todo el mundo. Está la ONU declarando que hay ya 40.000 muertos civiles, hay el 78% de las casas ya están derrumbadas, el 84% de los centros hospitalarios ya están destruidos. Palestina es una franja que no tiene ni siquiera ejército nacional, ¿se entiende? Es decir, lo que está el gobierno israelí ha declarado que los chicos de 4 años son terroristas, es decir, estamos hablando de que es más o menos como lo que le hicieron en su momento a los judíos, digamos, en Europa, es lo que ellos están repitiendo ahora con los palestinos. ¿Está? Entonces, bueno, desde ese punto de vista nosotros, por supuesto, estamos en contra y estamos en contra de todos los que estén apoyando ese genocidio. Mónica dijo bien recién, asumió justo el día de la ley bases
justo el día que volví a diputados, el proyecto de ley reformado. Duro debate, ¿no? Sí, duró 6 meses, digamos, concretamente, ¿no? Estamos desde el 20 de diciembre. Por lo menos acá en Buenos Aires estuvieron las movilizaciones, estuvieron los cacerolazos, después primero vino el DNU, que tenía casi 65 medidas, después vino la ley ómnibus, ¿no? Que también eran casi 700 artículos para cambiar toda la estructura del país, y bueno, y al final terminó siendo reducida, pero no por eso menos venenosa, en esta ley base, digamos, que tiene por un lado que es una ley antiobrera, ataca los derechos de la clase trabajadora, esto de permitir el trabajo en negro, esto de tratar de que se liquiden las indemnizaciones a partir de que se cree un fondo de desempleo, como hay en la UOCRIS, y eso se quiere trasladar a todos los gremios, eso es concretamente lo que se votó, esto de ponerle impuestos a los trabajadores que ganan 1.200.000 pesos hoy en día, pero que pronto van a seguir, digamos, más trabajadores, pero bueno, al mismo tiempo que le reducen el impuesto a los bienes de la gente que tiene muchísima más capacidad económica, y a su vez ni siquiera ponen un solo impuesto contra las ganancias millonarias de los bancos, de los monopolios internacionales, de la mega minería, de los que están saqueándonos el petróleo, del agronegocio, digamos, de las grandes corporaciones. A ellos no hay impuestos. Ahora sí hay impuestos sobre el salario, que es como cobrar un impuesto al trabajo, concretamente, digamos, así como ahora van a cobrarle a los que están trabajando en negro el monotributo, en vez de darle los derechos que establecen los convenios, colectivos para cada sector de los que están, o mantener las multas. Sacaron las multas, van a hacer que sean monotributistas, que eso quiere decir que tienen que pagar entre 35.000 y 40.000 pesos un trabajador que quiera blanquearse de su propio bolsillo. Bueno, así como hacen eso, le aumentan, le ponen un impuesto al salario a los trabajadores y no le ponen, y le dan todos los beneficios. Además del beneficio del RIGI, que en sí mismo es una ley que la verdad viene a pisotear la deshilachada ya soberanía nacional que tenemos desde los 90, ¿no? Y de todas las cosas que se han perdido desde las empresas nacionales, el comercio nacional, las aduanas, todo lo que perdimos en los 90, esto es una vuelta de tuerca para darle por 30 años todas nuestras riquezas y que destruyan nuestro agua, ¿no? Lo que ya conocemos que está pasando con la mega minería en toda la zona donde ya se instaló, que no ha traído trabajo, al revés, ha traído contaminación, ha destruido el agua, y con eso el trabajo o la siembra o la cría de ganado de los pequeños chacareros, y ha generado masismos en la zona de Chevron, por ejemplo. Pero bueno, este RIGI, que es este régimen especial, que además ni siquiera nos va a servir para dejarnos plata en el país, porque le van a cobrar un poquito de impuestos absolutamente manipulables con cualquier maniobra financiera que saben hacer los señores dueños de la economía, digamos, es decir, van a poder hacer eso los primeros 3 años, y después a partir del 4.º año no van a pagar nada, es decir, ni siquiera nos van a dejar ningún dólar para pagar ninguna deuda, etcétera. Así que sí nos opusimos desde el primer día, y bueno, y nos traen las privatizaciones. Para mí es muy triste porque yo soy ferroviaria, así que el mismo día que estaba asumiendo, votan la privatización de los pocos ferrocarriles que tenemos estatales, son los que peleamos después de la famosa tragedia de Once, o masacre de Once, ¿no? Que mostró de la peor manera en el país que las privatizaciones son corrupción, y la corrupción también es muerte. En eso me quedo con un poquitito más en el bolsillo, digamos. Así que bueno, ese fue el día fatal, y sí, hubo un debate durante meses, y hubo también muchísimas movilizaciones durante meses, y lamentablemente hay un sector de la dirigencia política que se diría en otros años son cipayos, o están dispuestos a arrodillarse frente al capital financiero internacional, frente al capital multinacional, digamos, y que, bueno, ellos tendrán sus beneficios o cobrarán sus 8 millones de pesos de salario, digamos, como lo que se votaron mientras se baja el salario de todos los trabajadores, votaron los senadores, pero bueno, el resto del país va a estar muy mal eso. Y también, digamos, esos dirigentes políticos fueron acompañados, lamentablemente, también por los dirigentes sindicales, que al último momento nos dejaron solos. En la última movilización ya ni siquiera vinieron, digamos. Es una ley que sí estuvo discutida y atravesada por represión, por presos que todavía tenemos, y también atravesada por hechos de corrupción, ¿no? Compra de votos, de puestos, cosas un poco escandalosas, pero
que ya estamos acostumbrados un poco en el país, ¿no? Lástima que esta gente vino a prometer que hacía un cambio y la verdad que tiene los peores métodos de lo que ellos llaman la casta, digamos. Sí. En eso la izquierda tiene el orgullo de no ser la casta, derrotarse, volver a trabajar cuando no está en el mandato. Nosotros sí podemos decir, ni somos la casta, combatimos la casta y vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestro país, nuestra soberanía y también los derechos de la clase trabajadora que nos costó tanto conquistar. Bien, algo de eso era la pregunta que quiero hacerle, diputada Schlotauer. Claramente, bueno, la mayoría de los argentinos votaron por este modelo de país. Quizás algunos se estén sorprendiendo con algunas medidas que esté tomando, quizás otros no lo sabemos, pero claro está la decisión, el rumbo que se decidió. Ahora bien, la llevo una pregunta hipotética. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la situación hoy de la República Argentina de estar gobernada por la izquierda? Mire, nosotros en primer lugar, ¿qué es lo que decimos nosotros? Es decir, ninguno de estos planes económicos, en un sentido también inclusive es un poco más de lo que tuvimos en los 90 y no terminamos bien en los 90, ¿no? Porque terminamos con el 20 y pico % de inflación, la pobreza, ahí se crearon los movimientos piqueteros, perdimos toda la soberanía. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Hacer lo contrario. El país no es con más regímenes especiales para las multinacionales que lo vamos a salvar. Nosotros tenemos riqueza, eso lo saben ustedes en Entre Ríos, mi familia es de Entre Ríos, digo de paso, por eso era un compromiso para mí estar en este programa, pero concretamente hay que dejar de pagar la deuda externa, porque este país tiene un agujero así como una manguera que le sacan todos los años millones y millones de dólares. Este año vamos a pagar casi 11.000 millones de dólares, el año que viene vamos a pagar 13.000 millones de dólares y el otro 17.000 millones de dólares. Ese es el compromiso que hay con el Fondo Monetario Internacional. Es una estafa concreta, no es que es una deuda que tenemos los argentinos, usted, yo, su compañero de trabajo que hemos tenido, que la guardamos en casa, que nos hicimos algún techo, una piecita o la piletita en casa. No, en realidad es una deuda que pidió el empresariado, que así como la pidió, se la quedó, y que después los políticos en el Congreso justamente lo que hicieron es validarla, hacerla que esa deuda sea nacional. Ese es un problema que tenemos desde terminada el gobierno militar y la dictadura. Ya en la época que, digamos, terminó la dictadura, teníamos una deuda, 45.000 millones de dólares, entregamos todo, seguimos entregando todo, y la deuda ya está en casi 480.000 millones de dólares. Es decir, es una deuda impagable. Es como cuando tenemos una tarjeta de crédito, pagamos el mínimo y nos siguen aumentando. Bueno, eso es. Ahora, no es una deuda nuestra, es una estafa del empresariado. Esa es una cosa que tenemos que cortar, entonces tendríamos recursos concretos para poder afrontar todas las cosas que tenemos que afrontar. Yo, por ejemplo, el sistema de salud, escuchando un poco al intendente que hablaba antes, que estaba muy contento que iban a poder hacer el centro de rehabilitación privado, es decir, va a poder ir la gente privada. Ahora, ¿qué hacemos con el resto de los jóvenes y adultos que tienen problemas de adicciones, problemas de salud mental? Hoy en día la salud mental está destruida, la salud pública está destruida, la educación cada vez está más deteriorada. Es decir, esa problemática que nosotros tenemos, el tema de la vivienda, la necesidad de más casa, porque además con la ley de alquileres, no sé cómo estarán en su provincia, pero acá en Buenos Aires ha crecido los desalojos. Bueno, con esa plata podríamos encarar realmente, incluido la problemática que tenemos con los jubilados, que son los centrales que están estos años cobrando el ajuste, porque la verdad un jubilado hoy gana 300.000, es la mitad de lo que dice la canasta mínima para el jubilado, que sería de 685.000 pesos, y están cobrando alrededor de 300.000. Es decir, podríamos tener recursos para resolver esa problemática. Y después el otro problema que para nosotros sí sería, con un gobierno de trabajadores y las medidas que haríamos desde la izquierda, es recuperar todas las empresas que eran del Estado. A nosotros no nos pueden decir que lo privado anda mejor, y menos a los ferroviarios, que con lo privado terminamos en esa tragedia de 11, con 52 muertos, 700 heridos, y que está colapsado la seguridad en todo. Ahora, lo mismo nos pasó con YPF, que terminamos que echar a Repsol para que después tenga que venir Chevron, y Chevron ahora está destruyéndonos. De lo mismo podemos decir de Aerolíneas, que nos quedamos con un solo avión. Es decir, todo lo que significó privatización terminó siendo un saqueo, un beneficio, un Estado bobo pagándole a las empresas privadas que hagan
su rentabilidad y que no inviertan nada. Entonces, y además con tarifas cada vez más caras, ¿no? Porque esa es la problema. No sabemos por qué nos cobran, pero va a aumentar el gas, aumenta la luz, digamos, cada vez es un derecho que cada vez tenemos menos acceso. Entonces, desde ese punto de vista, opinamos que hay que recuperar todas las empresas estatales. Y después, por encima de todo, tenemos que recuperar la soberanía nacional alrededor del comercio exterior. Es decir, acá vienen, se compran la vaca en pesos. Usted tiene el 32% de los pibes tienen lo que se llama inseguridad alimentaria, que es hambre concretamente, digamos. Entonces, pero resulta que en la Argentina hay 5 o 6 monopolios que se llevan toda la carne, compran la vaca en pesos, le pagan al peón en pesos, pero después eso lo llevan a Europa y lo venden en dólares. Y se quedan con los dólares porque, como está desregulado el comercio exterior, no tienen ninguna obligación más que darnos algunas regalías que después se cambian por el IVA, que después siempre hay alguna maniobra financiera. Ahora, nosotros no tenemos carne, pero ellos se llevan la carne y la venden en dólares y a nosotros nos pagan 2 pesos por la vaca, por el caso. Bueno, nosotros opinamos, así podemos contar el petróleo, que ahora con el rig es peor, porque antes por lo menos tenían la obligación de dejar algo de la producción en el mercado nacional. Ahora ni siquiera tienen la obligación de dejar alguna cuota mínima de eso, pero así nos está pasando con la megaminería. Entonces, para nosotros lo que hay que hacer es el comercio exterior empezar a controlarlo. Y ahora se llevan los camiones, pasan por la aduana, bajan la ventanilla, le dan una declaración jurada de lo que dicen las empresas que nos llevamos y no hay un solo operario o un solo empleado de aduana que esté controlando, ni los barcos, nada, ni los camiones, no sabemos lo que se llevan. Entonces ellos declaran lo que se llevan, declaran entonces cuánto van a pagar por eso, cuánto se tienen que deducir de alguna cosa, y nosotros cada vez nos quedamos con más problemas. Entonces eso por lo menos son las primeras medidas que haríamos como para decir, tener el capital suficiente como para sacar adelante las primeras medidas de emergencia, digamos, ¿no? A partir de ahí hay que planificar muchísimas más cosas. En los ferrocarriles, que es lo que más me preocupa a mí desde el punto de vista del puesto de trabajo, y porque estamos convencidos de que es como decía en algún momento Scalabrini Ortiz, el ferrocarril es las arterias por las que avanza el progreso. Para nosotros no se trata de privatizarlo, sino de volver a hacerlo estatal todo, porque la mitad hoy es privado, la mitad es estatal, y sobre todo la carga, hacer una sola empresa de carga y pasajeros, de manera que al empresariado le cobremos la logística del traslado, porque hoy se quedan con los trenes y no pagan nada. Cuando hay un descarrilo, el Estado le tiene que pagar el seguro, pero los trenes lo están administrando ellos y no pagan logística. Si hiciéramos una sola empresa, lo que le cobramos de la carga, podríamos entonces utilizarlo para hacer más trenes, llegar a más lugares y llegar, donde llega el tren hay progreso, y llegar a más lugares, ¿no? Entonces, de esa manera evitaríamos esto del déficit que se llama, que son los subsidios, que es una realidad. Trenes solo tenemos en Buenos Aires, no tienen en el resto de las provincias y todos tienen que estar pagándolo. Bueno, la manera de que terminar con ese costo que significan los subsidios, que si está privatizado van a seguir, porque el privado no viene a poner plata, viene a ver cómo agarra ese subsidio de su negocio, digamos. Es decir, la única manera sería hacer una sola empresa. Serían las primeras medidas que nosotros, como medidas de emergentes, digamos, ¿no? Para empezar a arrancar, tener el capital suficiente para salir para adelante. No sé si está, de alguna manera respondí a la pregunta. Sí, diputada, ayer fueron las elecciones internas, paso en Uruguay. El Partido Libertario sacó 457 votos. Si bien gobierna una coalición de, podríamos decir, centro-derecha, dentro de la cual está el partido militar, que es Cabildo Abierto y demás, el fenómeno anarco-libertario y libertario, el estilo Milei, se está dando solamente en Argentina, inclusive podríamos decir a nivel mundial. ¿Qué pasó en Argentina este tiempo para que hoy gobierne Milei? Mire, yo lo que creo es que primero eran muy malos los anteriores, ¿no? Si hay algo que la gente se empieza a darse cuenta un poco, ¿no? Que decía su compañera decía, la mayoría votó esto, es verdad, pero también ya tuvimos entre estos meses, hemos tenido paros generales, gente que empieza a decir, bueno, esto no es lo que yo voté. Lo concreto, estábamos muy mal. Hoy estamos con el 55% de pobreza, pero bajo el gobierno anterior teníamos el 48% de pobreza. Es decir, no es que los jubilados estaban bien y ahora están mal, ¿no? Los jubilados le venían robando ya. Uno de los primeros robos que hizo el gobierno de las mentiras que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue justamente decir, conmigo los jubilados van a estar bien, y resulta que la primera ley que sacó antes de la pandemia fue la del cálculo que le bajó los sueldos a los jubilados monumentalmente frente a ¿cómo se llama? A la inflación. Es decir, no estábamos bien.
Y la gente castigó a este gobierno, como viene, no últimamente, la gente no se casa con nadie, pero en cada elección castiga a uno y votando a otro. Y Milei hizo la gran mentira de decir yo no voy a ajustar al pueblo, yo voy a ajustar la casta política, acá el problema es la casta política, que sin duda hay un problema, tenemos un serio problema con la dirigencia política que nos viene gobernando hace 40 años. Ahora, no está ajustando la casta política se aumentó los sueldos. La casta, los empresarios o la casta empresaria para la que gobiernan estos políticos gana más que nunca. Acá hay multinacionales y bancos que llegaron al 400% de aumento de sus ganancias, y nosotros estamos con salarios cada vez más bajos, con el 18% en la indigencia. Es decir, está ajustando al pueblo. Eso es a los que nos estamos quedando sin trabajo no son los ñoquis del Estado. Hoy hay despidos en el Estado, pero lo que estoy diciendo es despiden gente que es científica y estudia la leucemia, despiden enfermeros. Usted cada vez que le despiden un empleado del Estado, no es que además gana muy poca plata, porque no es que gana 8 millones como los senadores, acá los empleados estatales ganan de promedio 600.000 pesos, 700.000 pesos de salario. Eso que usted le despide del Estado, echan gente en el ANSES, cierran sucursales, lo que usted está haciendo es achicar el acceso de la gente a sus derechos en el ANSES. Él echa enfermeras en el Posadas, como hoy echaron 90 trabajadores de distintos sectores. Lo que usted echa lo que usted recorta es el acceso de la gente a la salud. Es decir, no es que acá están cortando por los que tienen, están cortando por los de abajo. Entonces, en ese sentido, me parece que también fue una gran mentira de Milei. Pero bueno, lo concreto, lo votaron porque confiaron en que, primero, querían un cambio, porque estábamos mal, esa es la realidad, querían un cambio y bueno, se equivocaron en ese cambio. La próxima vez esperemos que vote a la izquierda, que realmente es el verdadero cambio para que gobiernen los que nunca gobernaron, digamos. Pero bueno, eso es lo que entendemos que pasó, digamos. Bueno, diputada, le agradecemos mucho esta comunicación que ha tenido con Fuera de Juego y bueno, la tendremos también nuevamente dentro de un tiempito, la volveremos a molestar para volver a charlar sobre estos temas a nivel nacional. Bueno, le agradezco la comunicación y déjeme permitir un saludo a la gente de Plaza Bilbaso, de Dinarrain, de San Antonio, que es donde vive mi familia. Le agradezco. Cerquita por acá, cerquita. Bueno, muy bien, un abrazo y gracias por la comunicación.